cortita, así damos más tiempo para las preguntas, que yo creo que la gente Perfecto. está interesada Genial. en cuestiones. Pues de acuerdo, pues si queréis os introduzco yo y en principio hoy tenemos con nosotros, buenos días a toda la audiencia, tenemos con nosotros a Nersés Nersellán, que pertenece al Hospital Josep Trueta de Girona y está haciendo una estancia en Canadá, en Ottawa, hasta junio del 25, si no te he entendido mal, ¿verdad, Nersés? Y nos explicará hoy su experiencia como Fellow Internacional en Neuroradiología. Y tenemos con nosotros como expertos a Emili Narejos, que es el jefe del servicio de radiología del Hospital Sant Joan de Déu aquí de Barcelona, y Jaime Alonso, que también ha hecho un fellow, en este caso en radiología intervencionista pediátrica en el Toronto Kids en Canadá, como expertos en el tema. Y de director tenemos a Víctor Pineda. Recordar a la audiencia que podéis hacer preguntas en el chat, que ahora tendremos una media hora o un poco más de charla de NERSES y luego daremos paso a las preguntas y a la opinión de los expertos. Adelante, NERSES, todo tuyo. Muchas gracias, espero que estéis viendo bien la pantalla y me estéis escuchando bien todos. Me llamo Neses Nesesian, soy médico del Hospital Trueta y ahora pues estoy haciendo 2 años de formación en neuroradiología en Canadá, en el Hospital de Ottawa, en The Ottawa Hospital, que realmente se llama así. Y os voy a contar un poco mi experiencia a lo largo de este tiempo. Y vamos a empezar directamente con la primera diapositiva, que es la de ¿para qué hacer esto? ¿No? O sea, la primera respuesta que me viene a la mente de para qué decidí hacer esto es la educación en sí. A mí me gustaba, siempre me ha gustado la neuroradiología, y yo más o menos lo he tenido claro desde el principio que quería hacer la neuro. He tenido algún desliz ahí pensando que, bueno, igual podría hacer musculoesquelética, pero sí que es cierto que para mí lo principal siempre ha sido intentar hacer neuroradiología, ya sea vía cursos europeos, ya sea vía formación. Y el fellow en neuroradiología era lo que más me estaba llamando la atención desde siempre, y por eso elegí pues hacer un fellow en neuroradiología. Y la razón de intentar elegir algo que esté fuera era pues intentar buscar algo que esté pues fuera de mi zona de confort, ¿no? En este caso, pues la zona de confort que ya estaba acostumbrado era España, y pensé, bueno, pues vamos a irnos fuera de España, incluso fuera de Europa. Ya había hecho alguna rotación en Alemania y dije, pues vamos a tirarnos ya a la piscina y vamos a intentar ir a Norteamérica, ¿no? Claro, para esto siempre viene bien intentar salir un poco de tu zona de confort, porque descubres muchas cosas, tanto buenas como malas, pero empiezas a valorar mucho las cosas que tenías y pues sí, y empiezas a ver con otra perspectiva lo que tenías, ¿no? Pues antes igual las cosas, problemas que te parecían muy graves, pues ahora mismo incluso te parecen irrisorios, o cosas que te parecían súper importantes y dices, bueno, pues esto parece que lo tiene todo el mundo. Esta perspectiva pues no la tienes si no haces esto. Y lo otro es un poquito de aventura, ¿no? Tienes que tener este tipo de espíritu para querer salir fuera, irte a Canadá, estando como estaba yo en el Hospital Trueta, que estaba genial. Pues entonces tienes que querer probar cosas nuevas, intentar buscar este puntito de más. Y si vosotros pues, sois de este tipo de personas, yo os recomendaría 100% intentar hacer una rotación fuera. Tenéis que saber que existen muchos centros en España que tienen rotaciones acreditadas en neuroradiología, tanto intervencionista como diagnóstica. Yo os recomiendo entrar en la página web de la SENER, que es la Sociedad Española de la Neuroradiología, en la que podéis encontrar centros que están acreditados para la formación tanto de la neuroradiología diagnóstica como de la neuroradiología intervencionista, y podéis contactar con las personas a través de los correos que os proporcionen ahí para hacer rotaciones y hacer una formación en neuroradiología. Es decir, en España tenéis esta opción, no hace falta que crucéis un océano. Y luego está la opción pues, de viajar por Europa e intentar hacer estos cursos en Europa. Europa está muy bien interconectada y existen tanto lo que se llama scholarships como lo que se llama fellowships. Los scholarships son para los residentes y los fellowships son para los adjuntos, los que han acabado la residencia ya. Esto lo podéis encontrar en la ESOR, que es la European School of Radiology. Simplemente tendréis que entrar en su página web y buscar por scholarships o por los fellowships, pues lo que queráis hacer, ¿no? Pero yo no hice ninguna de estas cosas, y esto es muy interesante para mí. Yo lo que hice fue ir directamente a las páginas web de las universidades en Canadá
y buscar fellowships que habían. Entonces vosotros si vais, todas las universidades, prácticamente todas las universidades importantes de Canadá, de las ciudades Ottawa, Vancouver, Toronto, Montreal, así son, estas son las más famosas, pero hay otras tantas. En Halifax está la McMaster, pues todas estas tienen sus programas de fellows. Y el fellow aquí lo que se entiende es como un tiempo de subespecialización que está muy regulado, a diferencia de lo que ocurre en España, que es como un poco de vocacional, este tipo de entrenamiento que no hay realmente un reconocimiento oficial de lo que estás haciendo. Aquí sí que lo hay. Y estos fellows muchas veces se exigen para poder trabajar después, como por ejemplo neuroradiólogo. Todas las ofertas de trabajo que vienen después son de fellowship trained. O sea, lo que ellos buscan es una persona que ha hecho el fellowship de neuroradiología para trabajar como neuroradiólogo. Si no, no te contratarán para hacer de neuroradiología. Y lo que hacéis es entrar en las páginas web de las universidades en concreto y buscar los fellows que hay. Dentro de los fellows, pues puedes encontrar de todo. Normalmente siempre hay algo de neuro, algo de abdomen, mama y musculoesquelética, pues son las típicas. Y luego, pues si tenéis un hospital grande, tendrá intervencionismo vascular e intervencionismo de neuroradiología. Es muy recomendable entrar y buscar este tipo de fellows en las propias páginas web y ver a ver qué tipo de papeles os van a pedir. La burocracia va a ser extensa, ese es un primer paso limitante en este tipo de cuestiones, pero muy superable, ¿vale? Y además vais a tener, y veréis que vais a tener mucho tiempo para hacer la burocracia en sí, o sea, no es que os vaya a faltar tiempo para hacer los papeles. Interesante el hecho de que yo busqué el fellowship en Ottawa y este fellowship ahora mismo está ofrecido también a través de un convenio por la ESOR, por la Sociedad Europea de la Radiología. Es decir, ahora ya no tenéis que ir a la página web de la Universidad de Ottawa y aplicar para el fellowship, sino que lo podéis hacer directamente a través de la página web de la Sociedad Europea y esto pues, os facilita mucho las cosas y los trámites, ¿vale? Lo primero, este es un mapa de Canadá. Yo creo que no todo el mundo sabe dónde está Ottawa, así que aquí lo tenéis Ottawa marcado con el puntito rojo. Ottawa, a diferencia de lo que mucha gente piensa, es la capital, la ciudad capital de Canadá, pero es mucho más pequeña que las ciudades que tiene cerca, que son Toronto, aquí abajo, y Montreal, aquí al lado. Pues está en la frontera entre sus provincias históricas de Ontario y Quebec, que una es la anglófona y la otra es la francófona, y literalmente está en la frontera, pues por las razones históricas que tienen ellos suyas. Y es mucho más pequeña que cualquiera de las dos. Para ellos, tanto Toronto como Montreal se encuentran cerca. Para las distancias norteamericanas las cosas son ciertamente diferentes. Hay una frase que yo creo que muchos conoceréis de 200 años es mucho tiempo en Norteamérica y 200 kilómetros es mucha distancia en Europa. Pues la verdad es que no acabas de entenderla bien hasta que vives aquí. Y aquí tenéis Vancouver. Vancouver está lejísimos de donde estoy yo, tan lejísimos que la distancia que os tenéis que imaginar es como desde Madrid a Moscú, una cosa similar, ¿vale? Es un país muy, muy grande Canadá y pues, cada una de sus provincias realmente funcionan como si fueran países diferentes. Y lo que hice yo pues fue aplicar para la Universidad de Ottawa y lo más importante para esta aplicación parece ser, yo en su momento no lo sabía porque hice una aplicación pues un poco de, pues vamos a probar a ver qué tal. Y lo más importante para este tipo de aplicaciones son las cartas de recomendación y las cartas de motivación. Se fijan muchísimo en este tipo de cosas. Ahora que ya estoy de fellow y muchas veces a los fellows también les involucran en la selección de los candidatos futuros, pues es lo que, o sea, las recomendaciones que te dan siempre es leerla bien la carta de motivación y si la carta de motivación es buena, simplemente se descarta el candidato directamente. Es decir, es un filtro para poder entrar. Y una vez pues tienen todos tus papeles, que os pedirán una serie de cosas. Al principio no piden tantas cosas, simplemente el título de medicina, simplemente que tengas las cartas de recomendación, que tengas la carta de motivación. Lo que hacen es una entrevista, hacen una preselección de candidatos, miran tu currículum, miran por supuesto que tengas un nivel de inglés. Casi con total seguridad pedirán alguno de los idiomas oficiales, alguno de los certificados de idiomas oficiales. El IELTS es el que siempre os servirá para todos, pero también podéis probar con el TOEFL o el OED. En este caso en concreto, pues yo tenía el IELTS, que justo pues lo había hecho hace poco y me sirvió para ir tirando para adelante.
Y lo que hicimos fue una entrevista, y esta fue la primera entrevista que había hecho yo en mi vida realmente, una entrevista como tal, o sea, una entrevista de película americana en la que te preguntan cuál es tu futuro de aquí a 5 años, qué planes tienes y cómo te ves. Y este tipo de cosas pues no me habían preguntado nunca, pero la verdad es que fue bien y bueno, nos estuvimos riendo bastante tiempo y fue muy interesante todo. Hicieron una serie de preguntas de este tipo, de dónde te ves, qué es lo que harás, por qué nos has elegido a nosotros, cuál crees que debería ser tu papel, en qué quieres mejorar. Y la verdad es que yo fui muy sincero con todo y les dije que pues ellos eran solo uno de los centros que había, a los que había optado yo y el único que me había respondido para que hiciera una entrevista. Les conté también que pues, el objetivo principal de todo esto pues, era el intercambio cultural y de aprender cómo sería un sistema, el funcionamiento de un sistema fuera de España, ¿no? Para entender un poco las diferencias y, bueno, y si se puede mejorar con algo de vuelta, pues hacerlo también. Una cosa que sí que no me esperaba era que me hicieran un mini test me pusieron literalmente 10 casos, me dieron, no estoy exagerando, 5 segundos por caso. Me especificaron y me dijeron esto explícitamente: no queremos que nos des un diagnóstico diferencial, simplemente dinos lo primero que te viene a la cabeza con las imágenes que te ponemos. Y bueno, hice lo que pude y bueno, se ve que este test es bastante importante y si no lo apruebas directamente no te dejan venir. Pero no recuerdo que fuesen casos especialmente difíciles. Era algunos, pues igual era un diagnóstico diferencial que, o sea, no podías dar un diagnóstico certero, pero yo creo que si con que dieses alguno de los tres típicos, pues ya lo darían por bueno. Y dicho esto, pues conseguí el fellow de la Universidad de Ottawa en neuroradiología diagnóstica y dije, pues ya está, ya de aquí a poco me voy. Y el de aquí a poco son 2 años. Es decir, todo esto lo conseguí en el año 2021 y llegué allí en el año 2023. Es decir, si hacéis una planificación de cualquier fellow, y esto sí que es verdad que es para cualquier fellow en Norteamérica, a menos que tengan alguna cancelación, que para neuroradiología no suele ser el caso, suele ser un fellow muy competitivo y la gente no lo suele cancelar. Eh, a menos que ocurra eso, tenéis que hacer una planificación de cara a que vais a aplicar ahora, vais a acabar ahí en 2 años y vais a estar 2 años. Es decir, tenéis que tener 4 años en mente desde el momento en el que estáis aplicando. No podéis aplicar cuando sois residentes, os pedirán el título de radiólogo. Por tanto, tenéis que pensar que será, en el mejor de los casos, en el momento que acabáis de acabar, 2 años después, y ya cuando estéis ahí, pues empezará vuestra formación en neuroradiología. Aunque se llame neuroradiología diagnóstica y veréis que la duración es de 2 años y pensaréis, hombre, es que claro, 2 años de neuroradiología diagnóstica solo, cuántas resonancias y cuántos tags puedes hacer, ¿no? Y esto es porque, por mucho que se llame neuroradiología diagnóstica, la formación aquí es integral. Y eso quiere decir que hay mucho intervencionismo también que se entiende dentro de la neuroradiología diagnóstica. El concepto de neuroradiología también es muy amplio e incluye toda la columna, cabeza y cuello y cerebro. Es decir, la columna es parte de la neuroradiología diagnóstica y no de la radiología musculoesquelética. Y eso no incluye únicamente la columna a nivel de imagen, sino también la columna a nivel de todo el intervencionismo de la columna. Y allí sí que es todo el intervencionismo de la columna que no sea de un acceso vascular. Y así, simplemente para que tengáis una idea de cómo se organizan las cosas, ahí vais rotando por bloques. Y existen 13 bloques por año. Los bloques son 4 semanas, ¿vale? Un bloque es de 4 semanas de duración y tenemos 13 bloques al año. Entonces, estos 13 bloques son por cada año, por tanto, en total hay un 26 bloques en los que se va haciendo la rotación a lo largo de este tiempo. Y de esos 26 bloques, 7 de ellos son de resonancia magnética. No, los 7 no son seguidos, sino que están interpuestos. De hecho, ninguno de los bloques es seguido del otro. Es decir, después de un bloque siempre viene otro bloque. Así siempre estás continuamente reciclando. No es que hagas 7 meses de resonancia magnética y luego no vayas a tocar resonancia magnética el resto del año, ¿vale?
Y en la resonancia magnética, pues tenéis que imaginar lo que es un hospital que tiene pues 2.000 camas, ¿vale? Son casos muy complejos, quirúrgicos. Allí, bueno, por supuesto, para conseguir este tipo de acreditaciones, todos los centros tienen que tener en neurología, neurocirugía, casos complejos. Es espectacular la del volumen de casos que se hace. Para que os hagáis una idea, solo de ingresados y urgentes se suele hacer unos 20 resonancias magnéticas por la mañana, ¿vale? Por la mañana hablamos entre las 8 y las 4, se hacen unas 20 resonancias magnéticas y luego viene la parte de la tarde que suele hacer pues, perfectamente otros 10-15 casos, ¿vale? Esto estoy hablando únicamente de un campus. El otro campus, pues igual hace, hace otros tantos, ¿vale? Y claro, es una exposición a un volumen muy, muy alto de una patología altamente compleja. Yo creo que esto conviene mucho mencionarlo. Luego, eso es lo típico que os podéis esperar en cuanto a la resonancia magnética avanzada, con tractografías, con espectroscopía, con estudios de perfusión. Muchísima investigación, pero sobre la investigación hablaremos un poco más tarde y también muchas técnicas de investigación relacionadas con esto. El segundo bloque más numeroso es el de la columna en sí, y aquí en la columna tenéis que entender que no es simplemente columna para informar. Aquí no vais a informar, digamos, nada urgente ni ningún caso de pacientes ingresados, sino que sobre todo lo que informáis es columna degenerativa, porque el objetivo es que de esta rotación no es que aprendas a hacer informar columnas, sino que aprendas a hacer procedimientos. Y los procedimientos son muy, muy variados, se hace un poco de todo, pero para que os hagáis una idea, pues a través de la fluoroscopia se suelen hacer bloqueos nerviosos, rizotomías, se suelen hacer inyecciones facetarias, inyecciones caudales, inyecciones de lo que os podáis imaginar en la columna, ¿vale? Luego, mielogramas, pues también es responsabilidad del radiólogo. Punción lumbar, aquí la punción lumbar siempre se intenta primero a pie de cama por parte del clínico, y si el clínico no puede obtener la muestra que necesita, se envía al radiólogo para que se haga la punción lumbar a través de la fluoroscopía. Esto para mí es un concepto nuevo. Yo nunca había hecho punción lumbar. Yo no sé cómo será el resto de los hospitales de España, pero ni en mi residencia ni como neuroradiólogo había hecho yo una punción lumbar como parte de mi formación. Lo cierto es que una vez aprendes a hacerlo, tampoco es para tanto. De hecho, probablemente de los procedimientos de columna es de lo más sencillo que se hace, pero bueno, tiene su complejidad para aprenderlo y para hacerlo. Y esto, quien dice punción lumbar, también dice todo lo que implica acceso a través de la punción lumbar, pues inyección intratecal de medicación, mediciones de la hipertensión idiopática. Es decir, es todo lo de todo que podáis imaginar que está correlacionada, pues lo hace el radiólogo. Bueno, y a través del TAC se hacen biopsias, se hace vertebroplastia, se hace en algunos casos la vertebroplastia guiada a través de fluoroscopía. Esto siempre se valora mirando la dificultad de cada caso. Aspiraciones discales, muchos tipos de procedimientos. Básicamente, cualquier cosa que os podáis imaginar en la columna, yo creo que se haría aquí. Luego tenemos 5 bloques de TAC, y la rotación del TAC es prácticamente la urgencia, ¿vale? Os tenéis que imaginar pues, como cuando estás cubriendo la urgencia del TAC, y simplemente es neuroradiología en este caso. Es un volumen que es totalmente anormal. Estamos hablando de igual que de 8 a 4, pues haces perfectamente unos 50 casos. Está muy, muy bien para estar expuesto a este tipo de volumen para la formación. Lo que le estaba diciendo a Itorio, ya de base ya estaba haciendo neuroradiología durante mucho tiempo y no me esperaba encontrarme patología todavía con tanta frecuencia en tan solo 4 meses, ¿no? Es como el volumen es muy alto y la verdad es que viene muy bien. Se hace un poco pesado. Esta es probablemente la rotación que más no dura en sí a nivel de como la patología a la que te expones. Es mucho más dura la patología a la que te expones en la resonancia magnética, pero dura a nivel del volumen que tienes que sacar. Y el último gran bloque es el de cabeza y cuello. Entonces tienes como otros 5 bloques de cabeza y cuello en la que pues, simplemente estás informando patología de cabeza y cuello. Sobre todo tienes que pensar que aquí estamos hablando
de cuello oncológico. Y el objetivo es sobre todo aprender a informar cuello oncológico, pero también pues senos paranasales, estudio de huesos temporales, todo lo que la cabeza y cuello implique. Importante que no se hace nada urgente en cabeza y cuello porque toda la urgencia está cubierta o por TAC o por resonancia magnética. Es decir, vuestra rotación de cabeza y cuello es únicamente de intentar como encargarte a aprender la anatomía del cuello, a aprender la anatomía del hueso temporal y de los senos paranasales. Y por último, hay un mes que es esta rotación que es de arteriografía. Ellos consideran que todo radiólogo que esté haciendo radiología diagnóstica tiene que saber hacer arteriografía diagnóstica. ¿Vale? Esto se considera un estudio diagnóstico. No te van a pedir que hagas un código ictus, ni te van a pedir tampoco que trates un aneurisma, pero tienes que saber hacer una arteriografía. No creo que en la práctica clínica la arteriografía la estén haciendo neuroradiólogos en los radiólogos diagnósticos en los hospitales de Canadá, pero si llega a darse la situación en la que se tiene que hacer, deberías tener la capacidad para poder hacerlo. Y después estamos esto es un hospital de adultos, y es decir, no se ve ninguna patología del niño en el hospital de Ottawa, y para la rotación de patología pediátrica, pues nos vamos a ir a Toronto y se hace la rotación en Sick Kids, y son 2 meses de patología neuropediátrica en el hospital de Sick Kids, que se incluye dentro de esta rotación de 2 años. Esto ya está directamente planificado. Y bueno, se pueden hacer ligeras modificaciones, se puede quitar un mes más para ir por allí, añadir otro mes más por allí. Por ejemplo, puedes añadir otro mes más a columna y quitar de cabeza y cuello, o quitar de resonancia magnética y añadir a columna, o hacer otro mes más de arteriografía diagnóstica. Eso sí que es flexible, pero estos son en términos generales lo que os vais a encontrar en este tipo de rotaciones. Y esto es una rotación bastante estándar en la neuroradiología diagnóstica del adulto, en los centros en los que estén acreditados para darlo. Luego el día a día, lo que os vais a encontrar es que pues vais a empezar a las 8 de la mañana, y casi todos los días a las 8 de la mañana va a haber lo que ellos llaman un round, que normalmente son sesiones con especialistas de otras áreas, o es, por ejemplo, con neurocirugía discutiendo casos. Por ejemplo, cada martes lo que solemos hacer es discutir los casos quirúrgicos y prequirúrgicos que se van a operar a lo largo de esta semana. Suelen ser como unos 10-12 casos que se miran en una hora rápidamente, porque ya están todos informados, y si hay alguna duda, pues se comenta rápidamente. Y después de esa sesión, que dura una hora, pues lo que se hace es empezar a informar, ¿vale? Cuando digo que se empieza a trabajar a las 8, es a las 8 en punto. Y a las 8 en punto es a las 8 en punto. O sea, tienes que estar en el hospital a las 8 menos cuarto. No puedes estar en el hospital. No puedes... esto de la sesión empieza a las 8 y cuarto y la gente va entrando poco a poco por la puerta y se escucha como la puerta se abre y se cierra, pues no puede ocurrir. Creo que te expulsarán directamente del hospital si haces eso. Y buscan mucho que informes volumen. Ellos quieren que hagas mucho volumen porque ellos dicen que eso, la única manera de que seas bueno en esto es que hagas mucho y que te equivoques mucho en las cosas que haces. Y yo creo que es una buena filosofía. Entonces empiezas a informar, vas haciendo, pues, dependiendo de la rotación en la que estés, lo que te corresponde. Y normalmente a las 12 suele haber una pausa, que esa pausa normalmente sería de la comida, pero pues como estás haciendo el fellow, pues, aprovechas esa pausa para comer y a la vez recibes una lección, ¿no? Normalmente es una persona del departamento de neuroradiología la que te va a dar una charla. Puede ser una charla que sea de una presentación que han tenido en algún congreso, o una charla de otra persona de un congreso que ellos consideran que es muy buena y te van a poner el vídeo. O puede ser que sea una persona invitada de otro departamento la que te vaya a dar esa charla. O puede ser que sea un profesor invitado de otro país. Esto es muy variable, pero prácticamente siempre, cada día, solemos tener una charla a las 12 en la que va a haber un profesor invitado o un miembro de un departamento dándonos una charla sobre una cuestión en concreto. No tiene que estar relacionado con la rotación que estás haciendo, pero sí que es de neuroradiología. Después de eso, pues sigues informando, y al final del día, pues entre las 3 y las 4 acabas de informar,
y lo que haces es revisar todo lo que has informado con el adjunto. Es decir, no hay absolutamente nada que firmes tú por tu cuenta. No, no está permitido, sería ilegal, pero además el objetivo de los fellowships es que precisamente no hagas eso. Es el review, el de que vayas, que estés informando con ellos, que por ejemplo al principio me estaban comentando lo de informar en inglés, pues yo es que no tenía ni idea de las estructuras radiológicas que hay que utilizar en inglés y al principio esto pues era como una traducción directa del castellano y que no quedaba para nada bien, pues estas cosas ellos te van comentando, ellos lo entienden que vienes de un sitio en el que no estás informando en inglés y sí que te dan pues un tiempo amplio para que te adaptes. Lo cierto es que te adaptas pues en una cuestión de un mes y más con los volúmenes que hay aquí. Y suele ser bastante agradable el momento que pues, haces el cambio del chip y empiezas a pensar en inglés la manera de decir las cosas, ¿no? Y después hay una cosa interesante, muy interesante que suelen hacer aquí, que se llama día académico. Entonces, uno de cada 5 días a la semana es un día académico. Eso quiere decir que, por ejemplo, ese día lo tienes que utilizar para todas las actividades que son de investigación, de publicación de pósters, de cursos o congresos virtuales que tienes que asistir. O sea, es un día que está dedicado y protegido para que tú hagas investigación. A cambio de darte ese día, que tenéis que pensar que es un día a la semana a lo largo de 2 años, ellos piden 2 estudios que se publiquen en revistas, es decir, piden ensayos clínicos, también se puede hacer un estudio retrospectivo, pero sobre todo lo que quieren es un ensayo clínico por año de fellow, es decir, si el fellow dura 2 años, pues piden un estudio para el primer año y otro estudio para el segundo año, y yo creo que es justo para darte este día. En cambio, las guardias es probablemente lo más durillo de esto. Están bien organizadas, no están mal organizadas, y ellos no tienen el concepto de guardia que empieza a las 3 o a las 5 y acaba a las 8. Para ellos, todo lo que se hace de día se hace a través de turnos. Hay un turno de mañana que lo cubre todo y un turno de tarde que lo cubre todo. Y la guardia en sí empieza a las 10 o a las 11 y dura hasta las 8 de la mañana del día siguiente. No se cubre por parte de los fellows ni por parte de los adjuntos la noche de la guardia, sino que lo cubre todo el residente que esté ahí. Y lo que suele ocurrir es que el fellow está para resolver las dudas que el residente pueda tener en las guardias. Es decir, las guardias son localizadas. Y tú como fellow, pues lo que haces es estar disponible para recibir las llamadas, para responder a las dudas que las personas pueden tener sobre las guardias. Por tanto, esto parece un chollazo, pero la verdad es que casi siempre recibes la llamada a las 4 o a las 5 y son muchas guardias localizadas y al final es como que acabas cansadito, no es que sea ligero. En cambio, hay otro tipo de guardias que son las de guardias diurnas y estas son las que se hacen en el fin de semana. Digamos que tienes que hacer un fin de semana cada mes y esto sería pues los días un sábado y un domingo y lo que haces es ir por la mañana a informar. Esto se hace sobre todo porque si no haces esto, el lunes cuando llegues a trabajar, la cantidad, el volumen de las cosas que hay sería totalmente desbordante y no se podría avanzar con los informes, ¿vale? Esto simplemente se hace pues como para aliviar un poco el volumen de las cosas de cara a la semana siguiente. Y lo malo de esto es que tampoco libras las guardias que se hacen los fines de semana. Pero bueno, lo que suele ocurrir es que cuando tienes una guardia del fin de semana, el día académico suele ser pues el lunes siguiente, ¿vale? Así que sí que puedes descansar como después después de la guardia, aunque realmente oficialmente no tengas una libranza. Estoy seguro que todos estáis interesados en la pasta que cobra esta gente. Yo todavía no tengo claro exactamente cuánto dinero cobran, pero como fellow no vives, no eres pobre, ¿vale? No es que sea poco el dinero que te pagan. Estamos hablando de unos $80.000 canadienses al año, lo que ellos lo suelen repartir en lo que se llama una paga bisemanal, es decir, cada 2 semanas te dan una paga y esa paga suele ser alrededor de $2.300.
aunque pueda parecer mucho dinero desde España, no es tanto para Canadá, porque Canadá es un país carísimo, pero realmente es carísimo. Y no es que sean los pisos y las habitaciones caras, que eso en Toronto y en Montreal sí que es cierto que también es muy caro. En Ottawa no lo es tanto. Lo que es caro allí es sobre todo la comida, ¿vale? Entonces tú vas al supermercado, ves un tomate y el tomate te vale un euro y medio, ¿vale? El tomate, o sea, no el kilo del tomate, sino el tomate. Entonces, como compres seis, ya se te han ido 10 euros. No es, es decir, la cantidad de dinero que recibes está bien, pero no es para hacerte rico para nada. O sea, llegas ahí bien al final del mes, estás bien, puedes permitirte viajes, pero no es para nada una locura. Y lo que es más caro de todo aquí, sin duda alguna, es salir y hacer eventos sociales. Y aparte de que, bueno, pues viniendo de España, las expectativas son, yo creo que un poco rabiadas y demasiado altas, pero bueno, se hace lo que se puede y a pesar de que todo es muy caro, pues también se pueden hacer cosillas. El ambiente es buenísimo en el hospital y se suelen hacer muchas actividades tanto con los adjuntos como con los fellows. Y si no, pues cuando era verano y todo no estaba nevado y el clima no intenta matarte, pues la verdad es que el país en sí es muy bonito y está lleno de lagos y la primavera y el verano son preciosos aquí, también el otoño. Y bueno, pues te vas haciendo amistades. Como hace tanto frío, pues te pones a jugar a Catán porque no hay mucho más que hacer. Ahí con tu café, con las actividades que organizan ellos, que esto es, por ejemplo, una actividad que organizó el hospital para la salida en un barco y bueno, te vas haciendo amigos poco a poco. Un comentario final sobre estas cosas, yo creo que voy bien del tiempo, es pues eso, ¿no? Que cuando estás en tu zona de confort y estás pues en tu mundillo, y ya estás acostumbrado a hacer siempre la rutina en el mismo sitio, llega un momento en el que pequeños problemas te empiezan a parecer muy grandes o se te empieza a tirar el mundo encima y dices, bueno, es que esto no tiene solución, no puede ser. Y la verdad es que cuando sales de ahí un poco y haces el cambio de perspectiva, te das cuenta pues, de que el mundo es muy grande, de que las cosas que tenías no estaban tan mal y que este cambio de perspectiva que igual piensas en directamente y dices, bueno, es que debería pensar así, pero no puedes pensarlo hasta que realmente sales de ahí. Entonces yo recomiendo mucho intentar hacerlo tanto a los que sois residentes y podéis optar a las becas de la Sociedad Europea como a los que ya sois radiólogos jóvenes, acabáis de empezar vuestra carrera y estáis pensando en hacer algo así, de tirar para adelante, ¿vale? Con valentía. Lo peor que puede pasar es que no lo hagáis y eso ya lo estáis haciendo. Y por mí, al menos este medio año de tiempo que llevo aquí ha sido esencialmente una experiencia maravillosa, con sus más y sus menos, pero en general la experiencia es muy positiva. Y yo creo que aquí tenéis mi correo por si tenéis alguna duda que no nos da tiempo a responder aquí. Y yo creo que por ahora hemos acabado. Pues muchas gracias, Narcés. Muy interesante. Da envidia, dan ganas de hacerlo, de volver a hacerlo. Mientras esperamos que se animen las preguntas, porque no hay demasiadas preguntas en el chat, supongo que lo has dejado todo meridianamente claro, podemos dar paso, si quieres, a Emily y a Jaime, que nos cuenten un poco también su experiencia y sus opiniones al respecto. Adelante, Emily, cuando quieras. ¿Qué tal, Luis? Pues la verdad es que ahora me venían unos recuerdos porque yo el Fellow lo hice en el 2010 y ya prácticamente ni me acordaba. Pero la verdad es que todo lo que ha explicado es así, ¿no? O sea, yo creo que se saca, es una experiencia mucho más positiva, ¿no? En el mismo momento quizá lo puedes pasar mal por las guardias, ¿no? Que no las libras, pero la experiencia que sacas al final yo creo que es muy positiva, ¿no? O sea, tanto por el aprendizaje. En mi caso sí que es verdad que yo fui directamente, acabé la residencia y me fui. O sea, yo apliqué siendo residente y acabé la residencia y me fui. Entonces, para mí la curva fue súper exponencial, de la de no saber nada de radiología pediátrica a acabar sabiendo muchísimo, ¿no? Y yo creo que lo que comentaba él de la burocracia, ¿no? Para ir allá es súper complicado, pero al final tienes 6 meses para poder hacerlo y todo al final cae por su propio peso. Y no sé si Jaime, que también, yo estuve en el Sick Kids en Toronto y creo que Jaime también ha hecho allí un fellow de intervencionismo, creo que también nos puede... ¿Qué tal? Sí, José. Jaime, te oímos mal. Jaime,
Jaime, que no te oímos bien. Mira si estás mutado, ¿no? ¿Me oís ahora? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Nada, perdonadme los 5 minutos de retraso. Ya veis que fue un poco desastre con el ordenador. Nada, yo acabo de volver justo hace 5 meses de Canadá y lo estoy como echando un poco de menos, ¿no? En mi caso fui con mi mujer también, que hizo también allí un fellow en radiología de la mama. Y también yo apliqué cuando era residente y me fui, estuve un año de adjunto y me fui. Así que nada. Lo único comentar, lo de las cartas de recomendación me parecen súper importantes, ¿vale? Yo creo que es la manera de ponerte un poco las cosas fáciles, de tener algún tipo de contacto. Son importantes para ti, pero también para la persona que las hace, ¿no? Porque la persona que las hace también está poniendo o recomendando un poco la persona, ¿no? Entonces, cuando tomas la decisión personal de ir, tomas una decisión contigo mismo y también tienes un poco de responsabilidad con la gente que te recomienda, porque ellos dependen, ya te habrás dado cuenta también, dependen mucho de los fellows para sacar el trabajo y que alguien a la última hora rechace o no cumpla, pues no les parece muy bien. Pero bueno, nada, mucha suerte por Canadá, espero que esté todo bien por Ottawa, ya estará casi el río medio congelado por allí y nada, nos veremos cuando vuelvas, ¿no? Espero que vuelvas. Yo estuvimos pensando también en quedarnos o no, pero al final la familia, los amigos y demás estaban aquí en España y nuestra vida estaba aquí. Así que nada. Yo lo que te digo, Nersen, es que vuelvas, que nos faltan radiólogos y solo falta que vuelven, porque probablemente cuando acabes te ofrecerán quedarte, pero tienes que volver. Bueno, sí, la verdad es que no paran de soltar indirectas de eso, pero no apetece nada, ¿eh? No te creas, o sea, es que sí que es verdad que notas la organización, ¿no? El nivel de eficiencia a nivel de la organización que hay aquí. Que ojalá hay una serie de cosas que pudiéramos aplicar en España de la misma manera que hacen ellos aquí, y empezando por el servicio de informática, que es espectacular. En comparación, allí sueles tener un problema y se soluciona a 10 minutos. Yo esto en España no lo he vivido ni en Valencia, ni en Girona, en ningún sitio he vivido la velocidad de respuesta que hay para los problemas informáticos aquí. Y luego, pues, se nota que la organización en sí está hecho pues, para sacar volumen y todo como que te ayuda a llevar a cabo ese objetivo, ¿no? Y luego, pues, tienes un día aparte dedicado únicamente a la investigación. Son una serie de cosas que conseguir ese conjunto en España es bastante difícil, pero bueno, luego hay otras cosas, ¿no? Que en España, pues, puedes caminar a cualquier lado. En España puedes salir de tu casa y ir a un restaurante y comer tranquilamente y no pasa nada, sin tener que vender un riñón en cualquier lado. No sé, luego tienes a tu familia, tus amigos, tu vida hecha. Es que no es lo mismo. Hay una serie de cosas que se aprecian más una vez no las tienes. No, la verdad es que yo creo que lo que tendríamos un poco que ser capaces de implantar es un poco esta formación un poco más allá de la especialidad. No sé si las áreas de capacitación lo podrán hacer. Un poco a mí lo que me da envidia quizás es un poco esta sensación de que tienes un sueldo determinado para la actividad que vas a hacer, ¿no? Que aquí en España lo disfrazamos a veces pues de cualquier otro tipo de formación vinculada a actividad extra o demás. Eso quizás es algo lo que tendríamos un poco que intentar aprender los que estamos intentando tener algún fellow en nuestros servicios, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente nos falta ese plus de un fellow reconocido como 2 años más de formación, que yo creo que es a lo que tendremos que acabar llegando, ¿no? Estaría bien también tener un reconocimiento oficial de esto, Claro. porque claro, aquí en España, la verdad es que en España la educación en sí, a partir de que acabas la residencia, es como todo lo que estás haciendo es por el amor al arte. Uh-huh. Y nada más allá de eso, estás haciendo simplemente la formación pensando que en algún momento llegará a funcionar o no, y dependes mucho de que la persona después que te contrate lo sepa apreciar. Pero no hay un reconocimiento oficial por parte ni de los colegios de médicos, ¿sabes? Aquí al menos tienes el reconocimiento del colegio de médicos, que es el que se encarga de todo. En España debería ser el ministerio, obviamente, pero
pero no lo tienes. Y esto, a mí esto me parece grave. O sea, A ellos mí en cuando me concreto preguntan, sí. me lo reconoció la Universidad de Toronto. No sé si a ti la Universidad de Ottawa también te lo reconoce. También estaría bien también por una vía, ¿no? La Universidad de Barcelona, lo que sea, que reconozca estos títulos. Sí, yo creo que NERSES lo que se refiere es que aquí en España no están reconocidos, ¿no? O sea, No, 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 desde luego. Especialidades. universidades de Canadá no están reconocidos, pero tú llegas con el título aquí y no te sirve para nada, o sea, te sirve Ya. para la formación que has tenido, ¿no? O sea, incluso yo creo que es mucho más a nivel de aquí de España, si has hecho un fellow, por ejemplo, en el hospital clínico, ¿no? Que tiene su reconocimiento dentro de la Universidad de Barcelona, que muchas veces que traes el título y dices, bueno, pero es que no has estado aquí, ¿no? Y esto es lo que pasa en el mundo real aquí en España. Exactamente, pues, y es que además a nivel internacional esto se nota porque te suelen preguntar, ¿no? ¿Cómo es en España estas cosas? Si tienes formaciones sobre especialidades y es como, bueno, sí, nos formamos más o menos, ¿sabes? Es como, no es exactamente lo mismo. Igual puedes sacar un poco pecho diciendo, pues los títulos europeos, tal, pero no tienes este mismo nivel de exigencia, a menos que te lo exijas tú, pero no te lo exige nadie como tal. Y esto yo creo que debería cambiar, esto debería, o sea, tú para ejercer como neuroradiólogo, pues deberías tener algún tipo de formación súper especializada, acreditada en los hospitales que lo están haciendo, deberías tener esa formación antes de ejercerlo, para ti y para todos los demás. Es, Sí, yo creo que aquí lo más parecido que puede haber es fellows a nivel, como dice Emily, que tenemos un poco vinculados a las universidades, pero yo creo que las áreas de capacitación específica es un poco a lo que viene a ser el fellowship que tú estás haciendo, ¿no? O sea, que lo que pasa es que evidentemente no lo hay para tantas super especialidades como los fellowship que hay, ¿no? Pero yo creo que es una formación reconocida, oficial y pagada, que es un poco lo que tú estás haciendo allí, ¿no? Y eso es lo que teníamos que intentar conseguir aquí, ¿no? exacto. Bueno, están haciendo muchos saludos por el chat la gente del hospital. Nos están Sí, dando vueltas. Sí, me imagino se que te estará. echa de menos. Hombre, yo les he hecho a ellos de menos también. Sí, sí. Muy bien, pues si queréis un poco, le damos paso a Víctor, si queréis que cierre un poco la charla. Muchísimas gracias por vuestra charla, Nerses, Emily y Jaime. Víctor, todo tuyo si quieres. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Jaime y Emily, por vuestra participación. Bueno, y para finalizar, dar las gracias a Mercedes, darle la enhorabuena por esta inspiradora charla que nos ha dado, que ha explicado perfectamente el por qué y el cómo realizar un fellowship de este tipo, ¿no? Y además, una vez estás allí, dos aspectos yo creo que ha remarcado clave para la formación. Mucho volumen y supervisado. Esto es lo clave y después la experiencia de vida que te da y el hecho de ver las cosas con otra perspectiva. Seguro que esto es muy útil. Y nada, felicitarlo de nuevo, decirle que aquí le estamos esperando, que si no viene por su cuenta lo iremos a buscar y, y que enhorabuena y que adelante, Narcés. Muchas gracias a todos. No sé si queréis añadir algo más. Y si no, pues damos por finalizada la sesión y nos vemos de nuevo en la sesión de mañana. Que vaya bien, un abrazo a todos. Chao. Igual. Chao, chao. 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 Jaime.